Voy a empezar por presentarme. Bueno, perdón, me avisa que está haciendo esto. Bueno, bienvenidos todos. Yo soy Valentín Paz Marcola, soy alumno de computación también y trabajo en Jump ya hace casi 2 años como software engineer, ingeniero de software. Eso. Bien. La idea de esta charla es contarles un poco cómo hacemos en Jump para usar Python y de todas maneras tener bastante alta performance. Perdí el cursor, ahí está. Les estoy proyectando toda la pantalla porque la idea de esto es que yo les cuente un par de cosas, les introduzco un par de temas y después pasemos a algún estilo de demo en el cual les muestro cómo se usan las herramientas que les voy a presentar, para que se puedan ir con una idea de cómo arrancar a usar estas herramientas ustedes y también para que se vayan con una idea de cómo se aprenden estas herramientas y cómo las usamos también dentro de ella. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Cython, esta herramienta, ¿qué es y para qué sirve? Ya les voy a contar, así que no se pongan ansiosos. Les voy a presentar un problema que es la distancia Levenshtein, que seguramente ya la conocen, si son de la facu, si estudiaron computación o matemáticas, seguramente la conozcan, es algo relativamente fácil. Vamos a dar la definición y una solución muy por arriba. Sobre eso vamos a tener después una versión de código en Python, vamos a tener una versión de código en C, y vamos a empezar a mejorar la versión de código en Python hasta llevarla, con Cython, ¿no? Hasta llevarla a una muy buena performance. Y vamos a ver cómo se comparan todas entre sí. Una vez hecho esto, vamos a abrir espacio para preguntas, para que me comenten qué les pareció y demás. Y les voy a contar cosas así medio como de regalo y por arriba, porque es un universo bastante profundo. Vamos a ver una comparación con PyPy, que nosotros usamos mucho dentro de Jump, con una estructura particular que usamos mucho. Y después algunos casos de uso un poco más complejos sobre Cython, que es esta herramienta, que también se los voy a contar un poco por arriba, pero como para que se vayan con un pantallazo de cosas que no solo hacemos, sino que se pueden hacer con Cython. Bien. La idea de Cython es tratar de obtener la performance de C, pero estando en Python, ¿no? Para quienes no saben, Python es un lenguaje interpretado con su propio intérprete que se llama CPython, no Cython. Ya sé que los nombres, estudiamos computación, entonces los nombres no son nada estandarizados, siempre son complejos, no se terminan de entender. CPython es el intérprete y Cython es la herramienta de la cual le voy a estar hablando. CPython es un intérprete que levanta sentencias de Python y las ejecuta, ¿no? La idea vendría a ser compilar aquellas cosas que se pueden compilar desde Python a una versión en C, generar cosas, generar archivos intermedios que estén como precompilados, y después interoperar con CPython, o sea, con Python, el programa python.main, perdón, Python main.py, uno corre así un programa, bueno, para que se pueda correr de la misma forma, ¿no? Y esto lo puse así como para que tengan una idea de qué nos permite Cython a nosotros, es responder 17.000 requests por segundo por instancia. ¿Ok? Eso quizás no le signifique mucho, pero es un montón de datos por instancia para un programa que está hecho en Python, Cythonizado, pero en Python. Ahí Dardo está comentando la cantidad total de requests que manejamos más o menos en todo el mundo, ¿no? Por segundo. Más o menos 1.7 millones por día, por segundo. Bueno, no importa. Esto sin Cython Segundo, claramente no lo podríamos uno- hacer. 1.7 por segundo, para que tengan Por una idea. segundo. Muchas gracias. Eso me interesaba poner en contexto el volumen de datos con el cual trabajamos, porque cuando presente esto, los números quizás van a ser más chicos, ¿no? Pero hay casos de aplicaciones real, que es el nuestro, en el cual tenemos muy, muy alta performance por usar esta herramienta. Y también estamos hablando de latencias muy bajas, o sea, de 10 milisegundos. Nosotros en promedio tenemos inclusive menos que esa latencia. O sea que nuestro programa se ejecuta no solo muy rápido, sino que tolera un montón de requests por segundo. Bien. ¿Cómo funciona esta herramienta? Más o menos, ¿no? Les voy a contar un poco por arriba cuál sería la idea de lo que nosotros tenemos que hacer para poder generar versiones de código más eficientes utilizando la herramienta de Cython. Nosotros tenemos código que está en Python, fíjense que ni siquiera tiene tipos. O sea, es código que está en Python liso y llano del viejo y confiable. La idea es que pasamos
por un programita que se llama Cython, que lo que hace es traducir y precompilar, ¿no?, todas estas sentencias a código en C. No hace falta que nosotros sepamos qué hace exactamente el código en C, simplemente es importante que sepamos que existe esta versión como intermedia y pretraducida del código, que después compilamos con un compilador de C normal, eso se transforma en una biblioteca que se puede linkear, y después el propio ejecutor de Python linkea esta biblioteca y usa esta versión mejorada y precompilada, ¿no? Esta sería la idea de lo que nosotros tenemos que hacer. Por completitud les voy a contar bien qué es Cython. Según la página, a mí el nombre en inglés me costó traducirlo, pero Cython se describe como un optimizador por compilación estática. Porque la idea es que cada una de estas sentencias se puede llegar a optimizar, entonces la idea de compilarlo no es solamente tener código que está compilado, es tener código que está optimizado y compilado, ¿no? También es un lenguaje de programación que es como que extiende a Python y nos permite hacer algo intermedio entre Python y C. No voy a profundizar mucho en esto, pero para la mayoría de los casos no es necesario. Y tiene distintos modos de trabajo en los cuales vos podés escribir, como les conté, código en Cython, o podés escribir código en Python puro y ponerle anotaciones que hacen que cuando Cython lo traduzca a código más eficiente. Ahora, esto todo lo vamos a ver, esa es la idea de esta charla. Y algo que tiene de positivo respecto de otros intérpretes de Python y demás, es que el intérprete de Python, o sea, el programa que ejecuta el código en Python, es el mismo Python común y silvestre con el cual estamos acostumbrados a trabajar siempre. Python y el archivo es exactamente lo mismo cuando estamos Pythonizando, o sea, se llama de la misma forma y se utiliza de la misma forma. Bien, entonces, ¿a qué llamamos nosotros Cythonización? Que es como la versión de la jerga de agarrar código en Python y pasarlo por el compilador de Cython. Tenemos una sentencia, esta sentencia es la primera de acá arriba, es código original en Python. Y entonces, lo que podemos hacer es decirle a Cython, che, ¿vos cómo lo compilarías? Eso se llama Cython Annotate. Y acá podemos ver lo que corresponde a un resultado de Annotate, que vendría a ser cómo lo compilaría ese site. ¿Cómo compilaría este código Cython? Este resultado del Annotate en realidad se genera en un archivo HTML que después vamos a ver, y vamos a ver porque es interactivo, te dice como a qué se tradujo cada una de las sentencias, eso está muy bueno. Ahora les cuento un poco de qué cosas le podemos decir a Cython para que Cython pueda hacer código más eficiente. Le podemos dar, podemos decirle qué tipos tienen las cosas, podemos decirle si las cosas son nulificables o no. Chequeo bordes lo voy a dejar para el final, voy a mostrar un ejemplo. Podemos tener objetos que son constantes, podemos llamar a funciones en C, esto también se puede hacer desde Python, de hecho yo lo hice para un benchmark que les voy a mostrar, o sea, para una ejecución en la cual mido la performance de C, lo estoy haciendo. El tema es que eso requiere muchísimas conversiones de tipos y requiere tener en cuenta cómo funciona el código en C. Mientras que en Cython, si vos haces una llamada desde Cython a una función en C, no necesitas ocuparte de esas conversiones de tipo y de cómo funciona algo en C. ¿Ok? O sea, uno puede abstraerse de eso. También se pueden llamar a funciones de compilador, les voy a mostrar un ejemplo al final. Se le puede decir, esta función maneja o no maneja errores. Si le decís que no maneja errores, en general es un poco más rápido. Se puede hacer interlineado de funciones, tipo como en C cuando le pones inline y ese código se pega directamente y no tenés ningún tipo de penalidad por llamar a la función. Se pueden importar cosas en C como imports nativos en C, que no es lo mismo que los imports de Python y el overhead que eso tiene. Se pueden cythonizar clases, que esto es algo que nosotros usamos un montón y se los voy a contar también al final, a mí me resulta súper interesante. También puedes tener métodos que son solo usables desde Cython, porque están hechos en Cython y son más óptimos, más optimizados. Y también se puede tener métodos públicos y privados, que es algo que esta diferenciación en Python no existe. ¿Bien? Bien. Hasta acá de la introducción a Cython. Yo, si me disculpan, me voy a tomar un mate. Un segundito. Perdón, un horror el ruido
ruido mate. Les voy a contar ahora el problema que nosotros vamos a querer resolver y optimizar. La distancia Levenshtein. La distancia Levenshtein es una medida de distancia entre dos cadenas de caracteres, strings, como lo quieran llamar. Y se basa en contabilizar cuántas operaciones tengo que hacer para llevar desde una cadena a la otra, ¿no? La distancia de una cadena va a estar medida en cuántas operaciones, la mínima cantidad de operaciones que tengo que hacer para que estas dos cadenas sean iguales. Acá tenemos algunos ejemplos de las operaciones que se pueden hacer: inserciones, eliminaciones y sustituciones. Inserciones, por ejemplo, si nosotros queremos llevar la palabra hola sin H a la palabra hola con H, agregarle una H al principio. Se puede agregar también en la mitad de la palabra. Se puede eliminar también, se puede eliminar al principio de la palabra, se puede eliminar al final, en el medio, no importa. Y también se puede sustituir, que corresponde a cambiar un carácter por otro, ¿no? Como vamos a estar hablando de la distancia y siempre nos interesa la mínima cantidad de operaciones, no nos interesa el orden de las operaciones, entonces lo podemos hacer en el orden que queramos. Bien, voy a dar la definición más formal. Si tenemos dos cadenas A y B, la distancia Levenshtein entre estas dos cadenas, de A a B, va a ser la mínima cantidad de operaciones que se deben hacer hasta que las dos cadenas sean iguales, donde las operaciones están dadas, son las de la slide anterior: inserción, eliminación y sustitución. Cada una de estas aporta 1 a la distancia, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos rápidos. De todos queremos llevar a todas, o de todas a todos, es lo mismo, es análogo. Entonces tenemos que hacer una sustitución en la segunda O, ¿no? Eso nos da una distancia de 1. Cualquier cosa que nosotros insertemos después o que cambiemos, en realidad nos va a alejar de esta distancia, no va a ser la distancia mínima. Bien, de la cadena ABCD a la cadena AD podemos borrar B y C, y eso nos da una distancia de 2, es la mínima cantidad de operaciones. O también podemos, ¿qué dice acá? Perdón, podemos eliminar B y C, este es este ejemplo de acá abajo, o podemos agregar a AD B y C. Es lo mismo, es análogo, como les comenté. Y también podemos combinar eliminaciones, inserciones y sustituciones en un mismo cálculo de distancia. ABCD lo podemos llevar a AB, después de ABD a AD, y después cambiar esta D por una E, y entonces la distancia entre estas dos cadenas va a ser 3. ¿Ok? Bien. Vamos a las implementaciones, que me parece que es lo que todos acá vinieron a ver, todos vinieron a ver. No voy a profundizar mucho en por qué esta solución funciona, está en Wikipedia, es acá de Wikipedia, lo único que hice fue cambiarle los nombres para que estén en español, y está todo comentada. Además, este código va a estar subido para que ustedes lo puedan probar. Absolutamente todo lo que tengan dudas, después me lo pueden preguntar. Si no entienden la solución, también me lo pueden preguntar, pero no me quiero frenar ahora en esto porque queremos hacer código más eficiente. Eso es el objetivo de esta charla. Bien, entonces vamos a definir la distancia de Levenshtein, y lo que sí nos va a interesar es qué estructuras programáticas utiliza el código, porque después nosotros queremos hacer las cosas más eficientes sobre esas estructuras. No, o sea, no queremos cambiar cómo está hecho el código, sino que queremos, dado que el código está hecho, decirle a Cython, che, optimizarlo de esta manera. Esa sería la idea. Entonces tenemos dos cadenas, A y B, van a ser de tipo string, una matriz que es una lista, tenemos un for, otro for, otro for, otro for, y después un mínimo que usa información de la matriz. Y eso es todo lo que nos interesa saber para poder hacer el código más eficiente. No tenemos que conocer el problema tan en profundidad. Este es el código en Python, y tenemos lo mismo implementado en C. ¿Ok? Simplemente que es código que está en C. De vuelta, todo este código lo van a poder ver ustedes cuando esté subido esto. Algo que les voy a aclarar es que para correr todos los números o sea, para poder obtener todos los números de performance que les voy a mostrar ahora, usé siempre exactamente el mismo código en Python. ¿Ok? Se lee un archivo, se parsea ese archivo y se llama a la función esta Levenshtein desde Python. Y el código va a ser siempre el mismo, es este. Inclusive en la versión en C. Por esto que yo les había comentado de que desde Python llamo a código en C. Simplemente que está acá, separadito. ¿Ok? De vuelta esto lo van a poder ver, así que lo pueden contrastar por ustedes mismos. Bien. Entonces, les muestro rápidamente las diferencias entre Python y C. Python tarda un poco más de 7 minutos en promedio en correr estos benchmarks,
mientras que C tarda 22 segundos. O sea, estamos hablando de que C es 19, o sea, casi 20 veces, para tener un número redondo, más rápido que Python. Pero estamos escribiendo Python, que a mi entender es un poco más bonito que C para poder desarrollar rápidamente. Esto que estoy diciendo es polémico, así que tampoco me interesa profundizar mucho ahí, pero hay veces que nos conviene usar Python y hay veces que nos conviene usar C. La idea es poder tener buena performance en ambos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos darle sugerencias, hints, a Cython para que cuando se utilice Cython, se genere código más eficiente. ¿Ok? Voy a hacer al revés, les voy a mostrar primero cómo es Cythonizar algo, ¿no? Cómo es esto que les comenté del Cython Annotate. Lo primero que necesitamos hacer siempre, y esto yo lo aclaro porque me parece que es algo que está bueno que ustedes sepan, es que como nosotros vamos a querer seguir usando Python para ejecutar el código, tenemos que tener el main en Python, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer es compilar un archivo o un módulo aparte, ¿ok? Nosotros necesitamos separar la función Levenstein, que es la que vamos a querer cythonizar, del código del main. Entonces, lo único que hice fue separarla en un modulito aparte. Separarla en un modulito en Python es crear un archivo nuevo, es decir, import from y listo. Entonces acá tenemos exactamente el mismo código que antes, separado. Entonces yo les voy a mostrar rápidamente, esto está en la carpeta 3 Cython, les voy a mostrar rápidamente lo que es hacer un Cython Annotate. Fíjense los archivos que están acá, difference.py, entonces yo escribo Cython, que se instala con pip install, está la guía en la página, es una pavada de instalar, Cython-a, y le decimos el archivo que queremos ver cómo se cythonizaría. Entonces, difference.py. Esto nos genera un archivo acá HTML y el archivo en C que correspondería a esa compilación, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es abrir el archivo. Bien. Entonces acá, olvídense, estamos viendo el código en Python y con como su resumen en Cython. A lo que me refiero con su resumen en Cython es que este annotate lo que hace es ponerte para cada línea un color más amarillento, o sea, un amarillo más fuerte, para aquellas líneas que se traducen a código más complejo en C. Cuando me refiero a código más complejo no quiero decir necesariamente, o sea, todos sabemos que más código no necesariamente es más tiempo de ejecución, pero a veces sí. Entonces es como para que uno tenga idea de la complejidad de las conversiones y las cosas que está haciendo este código. Lo que podemos hacer nosotros es apretar sobre una de estas líneas y entonces vamos a ver el código en C a lo que esto se traduce, a lo que esto lo traduce Cython, ¿no? Fíjense que este for tiene un for, pero en el medio tiene un getIterator, hace un PyList checkExact, y todo esto es lo que yo les quería mostrar, que es como el código intermedio que va generando Cython, y que nosotros no necesitamos conocer por qué está este código tan así, simplemente necesitamos poder identificar algunas cosas como PyTuple, PySequence, PyObject. PyObject es un objeto genérico de Python, ¿no? O sea, ese son el tipo de cosas que tenemos que tener en la cabeza. GetIter es un iterador, de vuelta, cosas que tenemos que tener en la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llevarlo a la performance de C. Entonces, sabiendo todas estas cosas y que las cosas en Python suelen ser más lentas que en C, lo que queremos, y más genéricas también, pero más lentas, lo que queremos hacer es identificar estos como lugares en los cuales se utiliza un tipo demasiado genérico y poder decirle a Cython, no uses un tipo demasiado genérico, usa un tipo particular que yo te voy a decir. Entonces, para eso, yo lo tengo acá comentadito, y fíjense que yo esto lo cythonicé sin tener nada que diga Cython en el código. Esto es un comment. Yo lo podría haber borrado y andaría lo mismo. Entonces, ahora lo que sí podemos decirle es, che, Cython, hacelo más eficiente, ¿no? O sea, más eficiente de lo que ya era. Entonces, lo único que tenemos que hacer es import Cython y ponemos el decorador Cython locals, que vendría a ser para variables locales, que es decoramos la función y le decimos, estas son las variables locales de la función y tienen estos tipos, ¿no? Fíjense que
el código en Python es exactamente el mismo. Lo único que cambia es este decorador. Le decimos que A y B son strings, que el largo de A y el largo de B son números enteros. La matriz es una lista, lista de Python. I es un entero, J es un entero y que el costo de sustitución es un entero. De vuelta. Acá no hace falta saber tanto el problema, sino hace falta saber el tipo de las cosas y que es un problema relativamente simple también, ¿no? Para no hacer... no pensar en tipos que son demasiado genéricos, no usar cosas que son objetos, sino usar cosas que son variables particulares, ¿no? Conocidas, como los números enteros en C. Cuando nosotros ponemos esto, vamos a ver que, por ejemplo, i, si bien está adentro de un for, ¿no? Y como que se instanciaría acá, en realidad i existe durante toda la ejecución. Eso me parece que está bueno saberlo. Entonces, no, o sea, acá no podríamos usar un i igual un string porque tiene otro tipo, ¿no? Claramente. Pero no es el caso, así que no importa. Solamente se los quería comentar. Entonces, ahora saitonicemos de vuelta. Esto cambió el archivo difference.html. Y fíjense cómo... Voy a minimizar esto porque me parece piola. Estoy haciendo cambiando la tab, nada más. Esto lo que nos está mostrando es que el código que antes era muy complejo de traducir pasó a ser una pavada de traducir. Entonces, acá tenemos esta sentencia, por ejemplo, el for este que les había mostrado, que era un choclazo de código complejo con PyObjects getIterator, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo un for común y silvestre de 1 hasta n, donde n es el largo de A. Bueno, se tradujo a un for en C. O sea, quizás, espero que esto les signifique algo importante, porque se traduzca un for en C a un entero que va ciclando y que solamente tiene ese overhead en C. Y lo mismo hace este for IJ. Se tradujeron a dos fors en C. Esto es un for real de C. Fíjense la complejidad del código que era, sino. No solo la complejidad, sino la cantidad de cosas que tenía que hacer. Tenía que hacer chequeos de tipo, tenía que hacer chequeos de que sea exacto, tomar un iterador, crear una nueva tupla. Innecesario. Además, para quienes saben algo de garbage collectors, acá, por ejemplo, costo de sustitución, que es un entero, ahora, que le dijimos a Cython, che, es un entero, acá es garbage colecteable, o sea, es una cosa que hay que después, que se instancia y que después hay que borrar, ¿no? Cuando se deja de usar, mientras que acá el costo de sustitución es una variable en C, que se asigna como una variable en C y que no tiene costo del garbage collector. ¿Ok? Bien. Hasta acá la maravillosidad de Cython con esta versión. Les voy a mostrar dos versiones como con un poco más de hinting, con un poco más de sugerencias para Cython, como para poder mostrarles cómo uno va desarrollando en Cython y cómo va pudiendo optimizar el código un poco más cada vez. Acá uso el decorador Cython returns y le digo que es un entero, por ejemplo, ¿no? Y después puedo hacer Cython cast, que vendría a ser como el cast típico del paréntesis en C o en Java. Es lo mismo. Esto sería porque si yo veo el código que he generado, dice PyNumber y yo no quiero un PyNumber, yo sé que es un entero, el entero en C es mucho más rápido que PyNumber, entonces uso esto, pero son cosas que muchas veces no son necesarias. Y después, por último, está este de no bounce check, que se lo voy a explicar, pero el código es exactamente el mismo que antes. Bien, entonces vamos a ver la performance ahora de estas distintas versiones. Esta era la performance original de Python, esta era la performance original de C. Estaban en 7 minutos y en 22 segundos. La idea es empezar a ver cómo van performando todas estas versiones intermedias, ¿no? Esta versión de Cython es directamente correr Cython sobre el código sin ningún tipo de anotación de Cython, ¿ok? Solamente ver, o sea, solamente esto que les estoy mostrando acá, perdonen que dejé todo abierto.
solamente este código, que es el de la primera versión de Cython, sin ningún tipo de notación de tipo, nos redujo casi en 2.3, 2.4 veces el tiempo de ejecución. ¿Ok? O sea, diríamos que es casi 2.3 veces más rápido que Python. Después, cuando lo tipamos, que de vuelta, poner tipos fue bastante rápido, o sea, es muy fácil. Lo llevamos a 1 minuto 43 segundos. O sea, un 85% más rápido que la versión en Cython sin ningún tipo de tipado. Después, en la de super tipado, que es la que les mostré con los cast y el returns, es... bueno, no sé si puse este benchmark, pero básicamente reducen casi 40 segundos el tiempo de ejecución. Y después el último, que es este de no bounce check, se ejecuta en 55 segundos, o sea, más de 7 veces de velocidad de mejora en la velocidad entre Python y la última versión de Cython. Sigue siendo más que C, pero digamos, mejoramos muchísimo. Algo que yo les quiero aclarar a todo esto es que quizás parece como que es mucho laburo. No es tanto laburo esto, que a mí me habrá tomado 10 minutos llegar a esta versión y laburo hace 2 años en esto, no soy un profesional en Cython. O sea, es bastante rápido llegar a buena performance. Después, bueno, me tomó más tiempo separar, ¿no?, estos casitos y correr los benchmarks, pero en mejorar el código en Cython, nada, habré estado 10 minutos de verdad. Bien, les cuento un poco esto de no bounce check por arriba. La idea es que todo el tiempo Python hace un chequeo del largo de una lista cuando accede para ver que no te estés pasando del largo de esa lista y levantarte un index error, ¿no? La idea es desactivar eso. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros acá estamos accediendo a listas, pero sabemos, o sea, controlamos el largo de la lista, el código es muy simple, entonces sabemos que estamos haciendo acceso siempre a cosas que están en esa lista. Entonces, podemos desactivar ese chequeo. Entonces, en cada vez que se accede a la matriz, no estamos pagando esa penalidad de ese chequeo. Nada más. Bien. Por último, voy a mostrar un benchmark contra PyPy. PyPy es otro intérprete de Python, no es Python, es un intérprete de Python. O sea, no es el programa, no es el CPython conocido y con el que uno en general trabaja, es otro. Bien, que se basa en tratar de hacer mejoras usando compilación que se llama justo a tiempo, basada en trazas. Una traza sería, para quienes no saben, desde un punto de ejecución al código, se va ejecutando, se va ejecutando, se va ejecutando, hasta otro punto cualquiera, ¿no? Y después eso, como se saben los tipos y se ejecutó efectivamente, se compila y esa es la mejora que tiene PyPy. Esto es código muy simple, es código que cicla, entonces PyPy es muy eficiente. De hecho, es tan eficiente que sin hacer nada más que usar PyPy como intérprete, llegamos casi a la performance de C. Y de hecho, bastante mejor que Cython. Pero esto no sirve siempre. PyPy no sirve siempre. Por principalmente 2 motivos. El primer motivo es que las trazas pueden ser muy largas o tener muchas bifurcaciones, entonces repetirse poco, y que PyPy no pueda hacer eficiente ese código que se está ejecutando. Eso por un lado. Y después por el otro, es que es otro intérprete de Python, perdón. Cython, Python, PyPy, todos nombres muy similares, disculpen. Es otro intérprete de Python, entonces no sabemos cuánta compatibilidad tiene con bibliotecas y librerías y frameworks y demás cosas que se estén usando en proyectos productivos. Esto creo que hay una pregunta sobre esto. Justamente Cython se lleva bien con las demás librerías porque el intérprete es de Python. O sea, el intérprete sigue siendo Python, es el Python original con el cual la gente desarrolla para Python. A lo sumo, con Cython lo que vos podés hacer es elegir como algunas funciones, algunos retazos de código y optimizar solamente eso. Entonces te permite restringir muchísimo cuál podría ser el impacto de hacer una modificación con el objetivo de optimizar, ¿no? O sea, hacer una optimización en un pedazo de código, ¿no? No es lo mismo que PyPy. Bien. Por esto también, o sea,
no tener que cambiar el intérprete nos permite a nosotros, o sea, permite en realidad a cualquiera que haga, puedes hacer código en Cython para algún modulito y directamente lo pones a correr con el mismo ejecutor de código que tenías en producción, en un proyecto productivo, y no deberías tener ningún problema. Bien. Acá puse, pero ojo, no siempre funciona bien por esto de las trazas y por el tema de la compatibilidad. Les voy a mostrar un ejemplo. Pero primero vamos a pasar por las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer vía voz, se pueden desmutear y hacer alguna pregunta sobre esto, o pueden escribir en el chat también. Bueno, si no hay preguntas, voy a avanzar y dar la parte que es de Japa y también un poco Perdón, más por Valen, arriba. Sí. creo que había una que igual la estuvo contestando Birra en el chat, pero me parece que está bueno que la Sí. contestes vos. No, igual la acaba de contestar, Mate, era Era, lo de las librerías. Sí. Ah, perdón, pensé que era otra más. Sí, es exactamente eso. Ezequiel había preguntado, capaz me apresuro, pero ¿cómo se lleva Cython con las demás librerías? Vamos a ver un ejemplo, pero igual me parece que está mencionado. Emanuel Paz pregunta, ¿qué tipo de código se puede Cythonizar? O cualquier tipo de código Python. Si cualquier tipo de código Python se puede Cythonizar, de vuelta, como les comenté, no se puede Cythonizar el código main, ¿ok? Porque no lo estaríamos, ya no podríamos correrlo con Python, lo tendríamos que correr con Cython. David López, por supuesto que el código, qué tan optimizable es el código, depende de cómo está escrito. Exactamente, ese ejemplo, David, que dijiste, está muy bien. Igual después les voy a mostrar que cuando uno sabe que va a Cythonizar, puede hacer código como que ya, si ya conoce un poco la herramienta, que ya sabe que Cython va a optimizar bien, ¿no? O sea, como que se puede tener en cuenta que es una herramienta que vos vas a usar y delegarle las cosas que corresponden. Cython o Julia, la verdad es que no sé qué es Julia, si querés después me lo puedes comentar y lo charlamos. Y la rampa de aprendizaje en Python, si quieren la charlamos después, de comentarles un poco esto. Hago esa aclaración porque para mí Cython está muy bueno y quizás no es lo más fácil del universo para empezar. O sea, para empezar sí, porque se puede Cythonizar rápidamente, pero para seguir optimizando quizás es un poco más complicado. El tema es que quiero mostrarles ejemplos que hacen que valga mucho la pena aprender a Cythonizar. Por lo menos esa es mi experiencia personal y creo que la del resto de los jumpers. Voy a hacer un ruido de mate y voy a continuar con la siguiente sección. Esta es la parte formal de la charla, como que ya terminó. Mi idea es contarles ahora y que discutamos un poco, si tienen tiempo y ganas. Como igual están haciendo preguntas súper interesantes en el chat, así que lo podemos charlar. Bien. Cython más. Jaja, ¿a qué me refiero con esto? A clases. Clases cythonizadas. Cuando me refiero a clases cythonizadas, quiero decir que son clases que tienen alguna magia de... Está pasando una ambulancia, ¿no? Clases que tienen alguna magia de Cython para ser más eficientes. Esto ya es lenguaje en Cython. Yo les quería mostrar un ejemplo de lenguaje en Cython. Dense cuenta que es bastante fácil, o sea, lo único que hay que hacer es poner cdef class y la clase esta. El código de la clase está hecho en Python, ¿ok? Solamente que acá estamos como diciéndole, estamos aclarándole a Cython que esto va a ser algo que va a tener que compilar y que va a tener que tener en cuenta cuando cree las estructuras internas de los tipos. Bien, acá tenemos atributos, ¿no? CPDF, podemos poner algo que es public o algo que no es public. Este entero es un entero de C, ¿ok? Esta notación es para usar arrays, o sea, arreglos en C, ¿ok? Esto es memoria directa, no es PyList, es una memoria directa de bytes, que en este caso este atributo se llama elementos. Acá tenemos distintos métodos, algún método lo podemos declarar como inline, podemos ponerle los tipos a los argumentos de las funciones, o no. Podemos poner cosas por defecto. Acá el signo de pregunta es que va a haber algo por defecto, simplemente que ahora no lo sabemos en el código en Python. ¿Okay?
¿Qué ventajas tiene esto? ¿No? Porque por ahora parece como que es solo laburo, pero no hay ventajas. Esto se compila a una struct en C. Ocupa memoria como una struct alineada en C. Y se accede como una struct en C. Eso nos acelera muchísimo las cosas y ocupa en general muchísima menos memoria, porque los objetos en Python tienen headers y tienen que ser liberados y tienen que tener referencias y demás cosas que en C no necesitan. Entonces, bajamos mucho como el costo de correrlo con Python. Después, por ejemplo, una llamada a insertar elementos o insertar no tiene el costo de una llamada a una función en Python, sino que tiene como un costo intermedio entre la llamada a una función en C y una llamada a una función en Python. ¿Por qué? Porque no se tiene que hacer método lookup, o sea, no se tiene que buscar en la lista de qué métodos tiene definidas la clase, porque ya está en el struct. O sea, ya se sabe que esto existe, está declarado que existe en tiempo de compilación. Entonces, directamente se va a buscar. Después, bueno, hay que hacer conversiones de tipo, pero uno no se tiene que ocupar de hacer esas conversiones de tipo. Las hace Cython automáticamente. ¿Ok? Cuando vean el ejemplo que les voy a pasar, las conversiones de tipo entre Python para llamar a C, en el ejemplo que les mostré antes, las tuve que hacer yo a manopla. Tenés que saber qué tipo tiene tal cosa y qué tipo tiene tal otra, y cómo se llama, y si tenés que hacer alguna conversión. Eso no es del todo fácil. Pero en cambio Cython te lo resuelve. Y acá vemos un ejemplo de cómo es usar un objeto, ¿no? Si nosotros le decimos a Cython que self, perdón, ni siquiera que porque self, nada. Cython se da cuenta automáticamente cuando estás declarando, estás definiendo, ¿no? Insertar, por ejemplo, que self... Uy, me tocaron timbre. Un segundito. Que self es un conjunto aproximado y entonces cuando haces el punto closed, directamente accede al atributo closed del struct. ¿Ok? Fíjense que esto es una sentencia, de nuevo, en C, no es una sentencia en Python. Entonces no tenés ni que hacer conversiones a tipos de Python y no tenés el overhead de llamar a cosas en Python que tiene que hacer el método lookup. Bueno, les dejo esta así medio de spoiler como para que me quieran seguir bancando un segundito. Nos tiene que contar quién le tocó timbre ahora. Si no, nos quedamos con el misterio. Sí, tal cual. Eso es lo que nos faltó. La música del hoy. Cosas que pasan con trabajo remoto. Tal cual. Música de ascensor de fondo. Canta, Dardo. Yo no me voy a poner a cantar ahora. No, estaba por responder alguna pregunta que vi que Sí, obvio, de preguntaron paso. ahí, Sí. pero no quiero pisarla, Valen, pero tengo... Está bien que me Sí, respetes ahí mi volvió. espacio, Dardo. No, Sí, mentira. por eso. No quería pisarte, después me meto yo en la discusión, pero te dejo. Dale. Sí, bueno. Bueno, entonces, en realidad si quieren, ¿qué pensás, Dardo? Si querés podemos charlar un poco de lo que vinimos viendo No, hasta ahora y después muestro el mostrale lo ejemplo o NumPy muestro y NumPy. sí, Dale, cerrar la dale. presentación y después discutimos Sí, me parece lo que les va a pregunto. gustar además porque si no trabajaron con NumPy, seguramente en algún momento de su vida trabajen con NumPy. Es algo que se usa mucho en Data Science, en Jump lo usamos no mucho, sino muchísimo. Quizás no tanto mi equipo, que estoy desde del lado de Software Engineering, pero Kevo, que dio la charla ayer, y después Nico, que también tuvo una entrevista el miércoles o el martes, lo usan constantemente para su laburo. Es una biblioteca completamente crucial para nosotros en términos de empresa y para los data scientists en particular. Vamos a ver que se lleva muy bien con Cython. Les voy a mostrar como un pequeño benchmark sobre una estructura que se llama Hyperloglog, que nosotros usamos mucho dentro de Jump, porque trabajamos con volúmenes muy grandes de datos a la Big Data, que
para que sepan, es básicamente un conjunto al cual solamente se le puede preguntar su tamaño, ¿no? O sea, guarda los elementos distintos, pero no le podemos preguntar si tiene un elemento o si no, sino que simplemente nos interesa saber cuántos elementos tiene guardados. Bueno, dicho esto, hace un montón de cuentas y se basa en números y vectores y demás. Entonces, NumPy es la librería de facto para hacer cuentas, ¿no? En Python, la versión que usa NumPy para estas cosas, que es una implementación propia, in-house, digamos, tarda este benchmark en correr 66 segundos, ¿ok? En PyPy tarda 331 segundos, o sea, es 5 veces más lento que Cython. Esto se debe a los dos motivos que les mencioné antes. La no compatibilidad de PyPy con algunas cosas y las trazas largas. ¿Por qué? NumPy, como es recontra usado, está escrito en C. No sé si enteramente en C, esa parte no estoy del todo seguro, pero está escrito bastante en C y hace todo el tiempo como que interfacea con el código en Python puro. ¿Por qué? Porque queremos que el código en NumPy sea recontra eficiente. Eso es algo que uno no tiene que ocuparse, simplemente está. Entonces, la cuestión es que PyPy no puede meterse dentro de NumPy y tratar de hacerlo eficiente porque NumPy salta todo el tiempo entre código Python y código C. Código Python, código C. ¿Ok? Entonces, estas trazas que PyPy trata de identificar y hacer eficientes, no solo no las puede optimizar, sino que no las puede reconocer bien. Entonces, al no poder reconocerlas bien, terminás pagando una penalidad más alta de la propia de que si vos corrieras el código en Python liso y llano. Eso por un lado. Y después, por otro lado, bueno, el tema efectivamente de la compatibilidad, de que vos tenés una versión en NumPy que, de hecho, correr este benchmark me costó muchísimo. Tuve que irme a versiones viejas de NumPy porque el soporte no es bueno en versiones nuevas. Esto por lo menos fue mi experiencia. Si alguien trabaja con NumPy y PyPy y tiene otros resultados, bienvenido a contarme cómo lo hizo, me recontra interesa. A mí me costó muchísimo, ya de por sí, concretar la instalación. Bien. NumPy no funciona bien con PyPy por esto de la compatibilidad y la penalidad de PyPy para trazas muy largas, profundas y que tienen saltos en el medio entre código C que no se puede hacer más eficiente, es una penalidad demasiado alta y termina siendo detrimental. En cambio, en Cython tarda 7.4 segundos, o sea, 9.4 veces más rápido que con el intérprete naive de Python. Si bien le pusimos bastante cabeza a poder aprovechar features de Cython, la versión en Cython ya naturalmente es más rápida que la versión en Python. ¿Por qué? Porque como NumPy está hecho en C, no tenés ningún problema en las llamadas a cosas de NumPy desde el código Cythonizado. Bien, acá les voy a mostrar un ejemplo de una función de compilador. Para quienes no saben qué es C, lo pueden googlear o me lo pueden preguntar después. Básicamente, nosotros para el cálculo de hyperlog load se usa muchísimo una operación que se llama count leading zero, que es cuando vos tenés una representación en binario de un número, saber cuántos ceros tiene adelante esa representación. En Python no encontramos ninguna forma de hacer esa cuenta sin hacer un for. ¿Okay? Un for de los 64 valores que tiene la representación los 64 bits que tiene ese entero. En cambio, quizás si cursaron Orga 2 o si ya conocen funciones de compilador o demás, no sé si es el microprocesador o es el compilador, pero yo creo que es el microprocesador, ya tiene una instrucción o varias instrucciones que resuelven esto. ¿Ok? Porque cuando trabajas con bits es mucho más fácil ir al microprocesador. Entonces hay un montón de cosas que vienen resueltas desde capas inferiores, pero que uno no puede acceder por estar en Python. Con Cython sí se puede acceder. Y de hecho, acceder es simplemente saber cómo se llama esa función. En este caso se llama built-in CLZ count leading zeros, LL por long long, que vendría a ser la representación de Cython de un número de 64 bits. Entonces, con solo hacer esto y llamarlo acá, mejoramos el código muchísimo.
Es una instrucción de microprocesador, me dicen acá por cucaracha. Gracias, Dardo. Así que directamente, o sea, algo que antes era un for en Python, ahora es una instrucción de microprocesador. ¿Ok? Eso no es moco de pago. También hay que aclarar que si nosotros no supiéramos que esta función existe, de todas maneras Cython nos ayuda mucho, pero cuanto más te metes en Cython, más te das cuenta optimizaciones que puedes hacer y más tratás de depender de eso porque te ayuda muchísimo, muchísimo en el código. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Preguntas PIS. A ver si alguien quiere Ah, desmutearse y hacer las preguntas ahí dejaron un vía... par de preguntas, ¿vale? Si quieres te las leo rápido. Dale. Bueno, estaba lo de Julia, pero creo que nos metemos en framework. Yo diría, ahí para sumar un poquito, son herramientas bastante diferentes porque Julia es directamente un lenguaje de programación con su propia VM que tiene tiene opción de tipado, tiene un compilador JIT, etc. Cython es un transpilador que transforma código Python a código C. Ujú. No sé qué tan puntos son comparables y después cuándo usar una y cuándo usar otra, ahí va a entrar lo que siempre digo, ¿no? Mucho en juego el ecosistema de lo que estás haciendo. Si estás haciendo algo quizás muy de data science, donde Julia tiene mucho soporte y librerías que te ayudan, viene bien. Ahora, si estás usando algo que requiere librerías de terceros que no están implementadas en Julia y están en Python, ahí capaz que Cython es una mejor opción. Eso me Eh, parece que se relaciona con la pregunta me parece que lo puedo relacionar con la pregunta que hizo Patti Ferraro sobre si usamos Cython para el Real-Time Bidder, que es, para quienes no saben, es como, primero es el proyecto principal en el cual trabaja Dardo y trabajo yo, que es como el centro, ¿no?, de operaciones. No, el centro de operaciones no me gusta. Es el proceso principal que utiliza JAMP, es el RTB. Entonces, creo que no podríamos usar Julia porque Python está pensado para un servidor web y al fin y al cabo el RTB es un servidor web que tiene un montón de integraciones con cosas de data science y demás, pero no sé si podríamos usar Julia. Entonces esto que dice Dardo está bueno, de que depende del caso de uso. Quizás para hacer análisis de datos Julia está muy bueno y te perdés cosas por no usar Python, digamos. Después, algo que es interesante es que Cython permite, si uno tiene código en Python, permite una optimización parcial. O sea, uno puede tener código Python parcialmente, código Cythonizado, puede aislar qué optimiza y qué no. De hecho, en general, uno lo que optimiza es los hotspots, o sea, el código que consume más CPU, no O optimiza que se todo, ejecuta no cythoniza mucho, todo como el es el código. caso. Ujú. Exactamente. Son herramientas diferentes, yo no sé si los podemos conformar. No. O Sola, sea, sola, ambos en algún sentido son lenguajes de programación, en eso sí, pero no sé si más. si es en tema de performance, vos podés, ¿Cómo? cuando una vez agarrás, no, con respecto a Julia y Cython, si es Ujú. cuestión de performance solamente la pregunta, el tema va a depender mucho qué tan bueno sea Cythonizando, en la realidad. Ujú. Si sos bueno y conoces un montón de truquitos que llevan tiempo, podés conseguir código, como mostró Valen, literalmente código C. De hecho, en el caso de NumPy, podemos acceder a las estructuras subyacentes que usa NumPy y acceder a raíz a la C y puede quedar código muy, muy rápido. Ahora bien, si arrancas de cero, Julia es medio PyPy, te ayuda bastante ese proceso y quizás no tenés que hacer estas optimizaciones tan finas, pero nuevo, depende del contexto que estás haciendo. Si ya tenías algo construido, quizás tenías algo en Python, que en lugar de migrarlo completamente a Julia, porque es un esfuerzo o es incluso riesgoso, como fue nuestro caso, ¿no? Arrancó un prototipo en Python hace 7 años que se fue mutando y la alternativa que buscaron los ingenieros en ese momento fue optimizar código mediante Cython. Ujú. Bien, dicho esto, sí, usamos Cython para el RTB. A ver, como les comenté, Cython como herramienta de compilación, ¿no? Eh, Tenemos código en Cython en el RTB, exactamente. Y como dice Dardo también, que tenga mejor performance, mucha más performance sin cambiar completamente de tecnología, creo que no le podemos ya sacar. Eso. A ver, Dan preguntó, no sé si te quedó respondida la pregunta, si usa muchas librerías y las mismas no están optimizadas, ¿eso afectaría la performance? En general, uno no optimiza librerías. O sea, digamos, la librería está y es como es. Si no tenés que vos
generar tu propia versión de esa librería y optimizarla, y si querés la puedes optimizar con Cython. Creo que eso responde a esa pregunta, pero no estoy seguro. La ambulancia, sí. Acá muchos data scientists. Data scientist. Andy, que también... Andy, sí es Andy. NumPy es un bind local de Python a código C, que es un bind, el código en Pascal, ok. Fuertes declaraciones. Algo para aclarar es que NumPy, como dijo Dardo, NumPy tiene estructuras adentro que son a la C, entonces nosotros desde el código Cythonizado podemos directamente acceder a esas estructuras y hacer llamadas tipo en C. ¿Okay? Eso nos es bastante útil, o sea, tiene una integración un poco más profunda con NumPy porque es un caso de uso muy, muy, muy fuerte NumPy dentro del ecosistema Python, digamos. Perfecto. Si utilizas instrucciones directas del microprocesador, no generas dependencia al micro en el que ejecutás, pero es una universidad. Sí, eso es verdad, Emiliano Pérez. Perdés la universalidad, pero como vos estás itonizando solamente una parte del código, que esto también es lo que mencionó Dardo, de que vos optimizás el hotspot, podés decirle, solamente para esto usá esta versión, pero después tener código en Python normal de fallback. Va a ser menos performante ese código en Python que el código cythonizado si estás en el instruction set correcto, pero seguís teniendo la versión en Python que anda lo mismo, ¿no? Se supone que tenés que hacer que ambas versiones funcionen lo mismo. Tengan en cuenta que Cython genera código C. El que finalmente genera el módulo, el punto .so que se utiliza en Python es GCC. Pero de hecho se podría usar un compilador para ARM y generar también código para ese micro. De hecho, por ejemplo, algo que mencionó creo que Fede en la presentación de Jump, nosotros tenemos un montón de módulos cythonizados y nosotros cuando compilamos el Beader es capaz de correr tanto en Intel como en ARM. De hecho, estamos migrando a instancias ARM por una cuestión de performance y costos. Quizás ese count link zeros, que es el ejemplo que yo usé, es bastante general. Entiendo que quizás hay algunas cosas particulares que si estás muy atado a Intel no te puedes correr. Yo imagino que ARM debe tener su versión de count link zeros y quizás el propio compilador también tiene, o sea, aunque no sea una sola instrucción de microprocesador, tiene alguna versión que sea para ambas, ¿no? Digamos. ¿Han probado código que utiliza pandas en Cython como, por ejemplo, iterar un data frame de 600.000 filas? Yo no, pandas no, pero no sé si algún data scientist lo ha usado. Yo personalmente no. En general usamos NumPy directamente, pandas. Es más para exploración de datos que para código productivo y usamos, o sea, Cython, la idea es que lo uses para código productivo porque te importa la performance, digamos. Birra ahí respondió, sí me parece que bindea a la PAC que está en Fortran, o sea, sería como lo mismo que NumPy. Ezequiel pregunta, ¿yo puedo mandar a Cython métodos seleccionados a una clase para optimizar? Sí, exactamente. De hecho, el ejemplo que yo les había mostrado, spoilers, el ejemplo que yo les había mostrado acá, este conjunto aproximado tiene un montón más de métodos, solamente que estos son los que están siendo cythonizados. El resto pueden no ser cythonizados. Pero bueno, no son cythonizados, ¿no? O sea, ahí sí tenés una penalidad extra por llamar a Cython. Bati, muchas gracias por estar acá, así que me alegro que les haya gustado. Nico dice, en general en producción no tenemos tantas cosas en pandas, o sea, está bien lo que dije, fantástico, me alegro que estar de acuerdo con les data scientists. Si no tienen ninguna duda más, paso al cierre formal de la charla. Si alguien tiene algo que aclarar, consultar, tiene ganas de que charlemos, lo puede hacer. Pero me imagino que ya está. Como siempre decimos al final de nuestras charlas, siempre estamos contratando. Se pueden meter para ver qué ofertas de laburo hay. Acá les dejo el QR.
Hay para todos los perfiles, para todos los gustos y colores, y la verdad es que está muy bueno. Yo les cuento de mi experiencia personal, yo estoy muy, muy contento, hacemos cosas súper, súper copadas. Mi equipo y los equipos son en general también muy copados, y laburamos muy bien y en cosas súper interesantes con vista en performance y nada, millones de requests por segundo, así que no es ninguna pavada lo que hacemos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen alguna duda, me pueden contactar por Discord, pueden contactar a cualquier jumper. En general somos todos bastante copades. Quiero creer, si yo les parecí no copade, me lo pueden decir también y me voy a enojar, pero está todo bien. Y también me pueden contactar por LinkedIn, por donde tengan ganas, a cualquiera de nosotros.